Aleluya. Gloria a Dios. Santo es Jehová. El ministro vencido por Dios es el tema. Jeremías capítulo 20, verso 7. Como tema, el ministro vencido por Dios. Es un ministro procesado de parte de Dios. Es un ministro que Dios lo capacita para hablar verdades del cielo y no negarla a nadie. Jeremías capítulo 20, verso 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mi hueso, traté de sufrirlo y no pude. Todo hombre de Dios como Jeremías va a pasar momentos difíciles. Por causa de la palabra de Dios. No por otra cosa. No por menso ni por ignorante va a sufrir. No. Va a sufrir por hablar verdad del cielo. Y esto le pasó al profeta Jeremías. Jeremías que profetizaba de parte de Dios, verdades de Dios. Esto le trajo problemas. Problemas que a Jeremías lo metieron en la cisterna, donde solo le daban pan y agua por la mañana y por la tarde, repetidas veces. Cuando un hombre de Dios se para como Jeremías a hablar verdad del cielo, este hombre va a ser despreciado. Va a ser ignorado, va a ser cuestionado y algunos hasta escarnecidos por causa de la palabra de Dios. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Muchas veces vas a servir de burla por la palabra de Dios. Me sedujiste, oh Jehová, porque es rica la experiencia que Dios le da a uno sobrenaturalmente. Para uno es un deleite, es algo tan lindo y maravilloso. El evangelio produce gozo, paz y amor. Pero hay momentos difíciles como los que pasó Jeremías. Dios venció todos los argumentos que Jeremías tenía, todas las excusas que Jeremías ponía para el ministerio. Dios lo venció. Dios se las quitó. Todas las ideas negativas que Jeremías tenía, Dios se las quitó. Por eso el tema se llama el ministro vencido por Dios. Tanto así que Jeremías no quería hablar más del nombre de Jehová. Versículo 9 de este capítulo 20 de Jeremías. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mi hueso. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías ya no quería profetizar. Jeremías ya no quería hablar las verdades que Dios le estaba hablando, porque Pasur lo había golpeado por hablar verdades de Dios, por profetizar la verdad. Es que el ministerio no es de los hombres, el ministerio es de Dios, es Dios quien da el ministerio. Y los hombres no pueden hacer lo que se les da la gana con el ministerio. Lo mismo las mujeres.
Es Dios el que manda, es Dios el que ordena. Y es por eso que muchos se han metido en problemas, porque no se han dejado vencer por Jehová Dios de los ejércitos. Y son rebeldes a la palabra de Dios, y son desobedientes a la palabra de Dios, y no hacen la voluntad de Dios. Y muchos entran en este estado como el profeta Jeremías, de ya no querer predicar, de ya no querer hablar la verdad, porque les da miedo, porque se llenan de rencor, se llenan de tantas cosas negativas, pensamientos negativos. Porque Jeremías profetizaba y la gente se burlaba de él. La gente lo menospreciaba. La gente lo ignoraba. El pueblo lo ignoraba. Porque la palabra que Jehová ponía en su oído, en su boca, era palabra verdadera. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Eso de afrenta es que la gente no va a estar contigo. Muchos no te van a aceptar como varón de Dios, como mujer de Dios. Y te van a querer escarnecer, te van a querer oprimir, te van a querer denigrar. Te van a querer destruir. Pero por la verdadera palabra de Dios es que los hombres de Dios sufren, que las mujeres de Dios sufren, como Jeremías, como Pablo. Es que el hombre de Dios no anda buscando aplausos, ni fama, ni admiración. El hombre de Dios, la mujer de Dios, anda buscando cómo agradar a su Dios. El hombre de Dios que teme a Jehová va a hablar la palabra de verdad, no palabra mentirosa ni engañosa. El hombre de Dios va a hablar palabra, aleluya, de salvación, de vida eterna, no adulterada. Si usted es uno que quiere agradar a Dios como Jeremías, no crea que la gente lo va a ver muy bien. Jeremías cayó en un estado de depresión, se deprimió y ya no quería hablar de Dios. Tanto así que se olvidó de que Jehová es Dios quien lo llamó, que lo había preparado y que era el que le estaba hablando para que profetizara. Pero en el versículo 9 del capítulo 20 de Jeremías, dice que Jeremías había un fuego en su corazón ardiente, metido hasta en los huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Es que los ungidos de Dios tenemos unción hasta en los huesos, como Eliseo. La Biblia dice que los huesos de Eliseo fueron tocados por un muerto. En una batalla hubo un hombre que lo mataron y lo tiraron en la sepultura de Eliseo. Y ahí estaban los huesos de Eliseo. Y cuando ese muerto tocó los huesos de Eliseo, ese muerto resucitó. Ese muerto volvió a la vida. Así era Jeremías, tenía unción de Dios en el corazón y hasta los huesos. Por eso él no podía olvidarse de Jehová Dios. Es que la unción
no te va a dejar tranquilo hasta que Dios cumpla su propósito en tu vida. Es que la unción de Dios te va a inquietar por hacer la obra de Dios como es. Es que la unción de Dios te va a hacer hablar verdades del cielo. Aleluya. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías quería detener la palabra de Dios. Jeremías ya no quería profetizar, pero no pudo. Tuvo que hacerlo. Es que Dios cuando llama, llama. Aleluya. Versículo 10, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosles. Todos mis amigos miraban si claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Lo querían hasta matar, querían verlo destruido al profeta Jeremías. Murmuraban por la palabra verdadera de Jehová. Estaban esperando la destrucción de Jeremías, pero como decimos los hondureños, se les humó la olla, porque Jehová estaba con Jeremías y Jehová cumplió el propósito en el profeta hasta el final, porque Dios cumple su propósito cuando llama a un hombre. Y nadie puede detener el propósito de Dios. Por eso el tema se llama El ministro vencido por Dios. Cuando Dios vence a un hombre, le quita muchas cosas negativas. Lo va a transformar, lo va a mudar en otro hombre, en otra mujer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Es que Dios va a procesar a sus hombres y a sus mujeres para que hablemos verdad del cielo y no andemos engañando y no andemos mintiendo y no andemos llevando un mensaje que agrade a los oídos de las personas y quedando mal con Dios. El verdadero hombre de Dios, la verdadera mujer de Dios, tiene el cuidado de quedar primeramente bien con Dios y no con los hombres ni con las mujeres. Fue lo que Dios le enseñó a Jacob. Fue lo que Dios le enseñó a David. Fue lo que Dios le enseñó a Moisés. Fue lo que Dios le enseñó al apóstol Pablo. Pablo dijo, no soy siervo de los hombres. He sido comprado por precio. Es lo que Dios le enseñó a Pedro. Que no te engañen. En el ministerio se sufre. Sean apóstoles, sean profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si van a hablar de parte de Jehová verdades, van a ser confrontados, van a sufrir afrenta, calumnias, desprecios por la palabra de Jehová, por la palabra de Jesucristo, por la doctrina de Cristo.
Pero sí te digo que esta vida aquí es pasajera. Pero sí te digo que para este tiempo de la gracia ya no hay personas que duren más de 120 años a estas alturas del año 2023. Y todo pasará, pero menos la palabra de Dios. Y qué bien el que hable verdades del cielo, porque será recompensado. Seremos llevados al paraíso eterno por toda una eternidad de paz y de felicidad. Pero qué de aquellos falsos ministros que con palabras, con lisonjas, con mentiras y engaños están queriendo hacer la obra de Dios. Están equivocados. Y si lo están haciendo de esta manera, el mismo infierno les está esperando. Cristo viene por verdaderos ministros fieles en su palabra. No va a llevar cualquier predicador o cualquier enseñador de la palabra. Viene a llevar hombres y mujeres fieles, procesados, hombres que han sido vencidos por la verdad de Dios. Aleluya. Por eso el tema se llama el ministro vencido por Dios. ¿Qué es lo que te va a vencer? La palabra de Dios. Te va a quitar lo negativo. Te va a quitar el engaño, la mentira, la hipocresía. Para que hagas la obra de Dios como Él quiere. No a la manera de los hombres. No a la manera de los pensamientos de los hombres. A la manera de Dios. Cristo pronto viene. Muy pronto. Dios te guarde y Dios te bendiga con esta palabra. El ministro vencido por Dios. Amén y amén.